Sean bienvenidos a su programa A la Hora del Café. Es un momento para servirnos un muy buen café porque vamos a tomar un tema muy importante: siervos y pastores de la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia está organizada jerárquicamente? ¿Cómo es que sirve como pueblo de Dios? ¿Realmente sigue siendo la iglesia una iglesia jerárquica? ¿Realmente la iglesia ha llegado a ser cristocéntrica con todos los ministerios que la iglesia de Dios debe tener sembrados, cimentados y fundamentados en Jesucristo? ¿Cómo es la iglesia que tú percibes? La iglesia que tú tienes en tu vida, en tu fe, ¿es realmente la iglesia de Jesucristo? ¿La iglesia católica está bien organizada o sigue teniendo todavía remanencias del pasado, de una iglesia de poder, de temporalidad, de prestigio? ¿O realmente es una comunidad de fieles que sirven a sus fieles y que forman el reino de Dios en la tierra? Todas estas preguntas que posiblemente planteamos hoy y que tú tienes en tu mente, las vamos a abordar en este tema tan interesante: siervos y pastores de la iglesia. Para abordar también cómo se nombran los obispos, cómo se nombra el papa, cómo está organizada la iglesia como episcopado en un país o en la iglesia universal. Así que nos hemos servido un buen café con esta taza mágica que queremos que tengas también en tu casa para saborear el momento en el cual reflexionamos estos temas de la iglesia. Es un tema de eclesiología. Te invitamos a tener un café con sabor a iglesia. Y la frase de nuestro día está centrada en Cristo, buen pastor. En el Evangelio de San Juan, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y queremos tenerlo siempre en mente como claro objetivo de nuestra vida cristiana. El único pastor de la iglesia es Cristo. Él es el único que puede decir: yo soy el buen pastor. Todos los demás pastores hacemos las veces de Cristo, actuamos en persona de Cristo, porque Él es el pastor. Así que vamos a saborear un momento de reflexión con el tema siervos y pastores de la iglesia. Comenzamos. Siervos y pastores de la iglesia, yo creo que es un tema muy interesante para todas las personas. Debemos de tener las preguntas que nos hicieron, muchas dudas de la iglesia, la jerarquía, como dijo, cómo percibimos el poder que pueda tener la iglesia, que muchas veces no sabemos y lo malentendemos. Y una de las preguntas que nos hicieron muy interesante es: ¿qué diferencia hay en la iglesia entre jerarquía y considerar la iglesia como pueblo de Dios? Traemos una historia amplísima. La iglesia ha recorrido estos siglos desde Jesucristo a la venida del Espíritu Santo en Jerusalén, donde nace la iglesia como pueblo de Dios. Y traemos una historia de muchos siglos, ¿no? Tenemos que reconocerlo, no somos una asociación reciente, somos pueblo de Dios, somos familia de Dios que se ha venido extendiendo por todas las culturas del mundo. Y traemos a veces remanentes del pasado, historias del pasado. Muchos que nos están viendo hoy en día pueden pensar: es que la iglesia antiguamente era y ahora ha cambiado, se ha renovado, ha dado un giro. Muchos todavía traen la idea de una iglesia del pasado que ya no existe, pero que ellos creen que todavía se da. Entonces tenemos que entender la iglesia como pueblo de Dios. Jesús forma el reino de Dios para el mundo, para la humanidad. El mensaje central de Jesús es el reino de Dios. Y el reino de Dios es absolutamente para todos. Cuando dice en la ascensión: vayan y lleven la buena nueva, no hay distinción, ni de raza, ni de cultura, ni de credo. Es: vayan y lleven. El que crea, se convierta, se salvará. De manera que el mensaje central es para toda la humanidad, centrado en el reino de Dios. La iglesia entonces va a ser la comunidad que ese reino de Dios lo va a llevar a la vida diaria. Entonces la iglesia tiene que reflejar el reino de Dios. Si la iglesia no refleja el reino de Dios, entonces no puede llamarse iglesia. La iglesia tiene que ser ese reflejo del reino de Dios.
Y en el pasado se pensaba que la iglesia era la única que poseía todos los poderes, como tú decías, poder humano, poder espiritual, poder... El poder de la iglesia no va en la línea de lo humano. Nos movemos en el mundo humano, vamos hacia lo espiritual y a lo divino, pero la iglesia está centrada en un servicio. De ese mismo reino de Dios se extiende un servicio a toda la humanidad, para que en el servicio encontremos el reino de Dios. Entonces no podemos hacer una diferencia de iglesia de poder con una iglesia de servicio. La iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, busca ser cada día más una iglesia cristocéntrica. ¿Qué es cristocéntrica? Voy a tratar de explicar. Cristo como centro de la iglesia, y en torno a Cristo todos los siervos de Cristo. Y ahí entramos todos, porque todos nacemos a la fe por el bautismo. Entonces todos tenemos la misma dignidad. El Papa de Roma, como el Cardenal de México, como el obispo reciente, como la religiosa, el sacerdote, el bautizado, todos estamos en la misma dimensión de hijos de Dios. Por mucho tiempo habíamos creído que la iglesia era solamente, y subrayo lo de solamente, piramidal. Arriba el Papa, abajo el Cardenal, abajo el obispo, abajo el padre, el pobre vicario, luego el diácono, luego la monjita, y a lo último quedaba el pueblo de Dios así como olvidado en esa estructura de poder. Una iglesia, pueblo de Dios, cristocéntrica, no debe buscar la jerarquía como poder. Muchos años, muchos siglos, ahí se llamaban los años oscuros de la iglesia, la era de cristiandad de la iglesia, la era de hierro de la iglesia. Ya no estamos en ese tiempo. Buscamos cada día más ser una iglesia pueblo de Dios, donde todos tengamos un ministerio, un servicio, colaboremos todos con el único pastor que está al frente de ese pueblo, que es Jesucristo. Jesucristo es el único pastor. La Pastore Davo Bovis, que es un documento de la iglesia, nos enseña, en la primera parte está centrada en la figura de Cristo buen pastor. Él es el buen pastor. De manera que las comunidades cristianas no seguimos al pastor, ya sea el pastor protestante, el sacerdote, el obispo, no seguimos a esa persona, seguimos a Cristo buen pastor, que se ve reflejado, que se debe reflejar en la persona del siervo pastor. ¿Cómo nos cuesta a veces? Porque pues, el siervo pastor tiene que tener las mismas sandalias de Cristo buen pastor, y a veces las sandalias pues, nos quedan demasiado grandes, pero tenemos que ir aprendiendo. Por eso el seminario de Ciudad Obregón tiene un lema en la formación que es Don ex formetur Christus in vobis. Es una expresión de San Pablo que dice hasta que Cristo se forme en ustedes. El sacerdote no puede ser un pastor completo. El único pastor completo es Jesucristo. Hasta que Cristo se forme en ustedes para ser pastores. Entonces una iglesia, pueblo de Dios, es una iglesia participativa que tiene una formación perigmática, de catequesis, de formación bíblica, de ministerios, de apostolados, donde todos participamos en todo, porque el del centro es Cristo buen pastor. Si nosotros ponemos la pirámide, una iglesia piramidal, la cúspide es el Papa, luego los cardenales, los obispos, y entonces vamos terminando diluyendo una iglesia que debe ser de servicio y no de poder, una iglesia de carisma más que una iglesia de poder. Entonces la iglesia de carisma es una iglesia de servicio, de ministerio, que es lo que tenemos que alcanzar. Entonces, padre, sabemos que ahí dentro de una iglesia pues se divide en ministerios para pues, su mayor organización y una mejor forma de trabajo, pero en sí, ¿qué son estos ministerios? Y a su vez, ¿en qué consiste la iglesia ministerial? La palabra ministerio viene del latín, que es lo referente a un servicio. Ministerio igual a servicio. Una iglesia ministerial es una iglesia que va a tener muchos servicios. Ahora, ¿servicios de qué? Porque no va a tener servicios así como una tienda de autoservicio. No, son servicios inspirados en Jesucristo. Jesucristo nos ofrece 3 facultades que nos brinda a nosotros como bautizados. Él es profeta, sacerdote y rey. Entonces, si nosotros queremos ser como Jesucristo profeta,
pues tenemos que conocer la palabra de Dios. El profeta es el hombre de la palabra. Tenemos que anunciar la justicia, tenemos que proclamar la buena nueva, tenemos que externar el conocimiento de Dios a través de la proclamación de la palabra, del querigma. Eso como pastor, como profeta. Segundo, Jesucristo es sacerdote. Como sacerdote celebramos nosotros por Jesucristo los sacramentos. Entonces la iglesia tiene que ser sacramental. Y ahí entra los sacramentos, los servicios dentro de la iglesia en la liturgia, como la Eucaristía, el bautismo, la confesión, etc. Son servicios en la liturgia. La tercera dimensión de Jesucristo es que Él es Rey. Y como Rey nos lleva a que reine la caridad y el amor en el mundo entero. Y ahí entran las obras de misericordia, la atención al necesitado, a los enfermos, al pobre, al indígena, etc. Entonces, si tenemos los tres grandes ministerios, vamos a llamarlo ministerio profético, ministerio litúrgico y ministerio de la caridad. Esos tres ministerios deben de existir en todo cristiano y en toda comunidad cristiana. De manera que si yo voy a una parroquia me debo de integrar a uno de esos tres ministerios. Ahora, dentro de esa estructura de ministerios son servicios. Yo como cristiano, si acabo de recibir el bautismo, necesito que alguien me evangelice, me catequice, me instruya, me enseñe la alabanza, la oración, la celebración, me induzca al camino de la caridad. Entonces una comunidad va a tener servidores. A eso le llamamos siervos o le llamamos ministros o ministerios. Y ahí entran muchos laicos. Tenemos miles de laicos que son catequistas, que son proclamadores de la palabra, evangelizadores, ministros de comunión, ministros de evangelización, de coros, de caridad, de servicio y atención a los necesitados, de migrantes, etc. Entonces la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica de hoy, camina cada vez más a ser una iglesia de servicios, una iglesia de ministerios. Y eso sería un ministerio, y eso sería una iglesia ministerial. De tal manera que la iglesia esté centrada en Jesucristo, fíjate muy bien, y no tanto en la autoridad que puede tener un párroco, o un vicario, o un coordinador. Tiene que ser la autoridad de Jesucristo. ¿Cómo descubrir la autoridad de Jesucristo? A través del consejo parroquial, representado por todos los ministros, todos los servidores de los distintos grupos de la iglesia. Y ahí el párroco como cabeza y todo su equipo hacen un discernimiento para saber qué es lo que Dios desea para esa comunidad, para la realidad del mundo en el tiempo que están viviendo. Y entonces todos llegan a un acuerdo y dicen, esto es lo que Dios quiere para nosotros en la iglesia y en el mundo. Entonces un sacerdote, un ministro, un pastor nunca va a tener la duda de que Dios ha inspirado a la comunidad y de lo que van a realizar realmente es voluntad de Dios. Muy bien, Padre, pues nos queda muy claro eso de que Jesucristo, Dios, debe ser el centro de todo lo que hacen, pero como en todos los lugares, pues debe de haber líderes, ¿no? Como en cada empresa, en cada organización hay líderes. ¿Cómo se dan los nombramientos de los pastores en la iglesia? Los pastores, miren qué importante descubrir esto. La iglesia es todo un pueblo. Estamos poniendo, yo trato de ponerlo así como redondo para poder entender Jesucristo el centro y en torno a Jesucristo todos. El Papa Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam nos va a presentar que la iglesia más que piramidal es cristocéntrica. Entonces, con esa visión que se hace después del Concilio Vaticano II, donde hay mucha renovación en la iglesia, o renovación de liturgia, de evangelización, de organización, ahí hay bien claro cómo deben de ser los nombramientos de los pastores. La iglesia entiende que los sacramentos en la iglesia los vive el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios somos todos los que hemos sido bautizados, que hemos recibido la dignidad de profetas, sacerdotes y reyes por Jesucristo. Por eso somos cristianos, porque somos la imagen de Cristo en el mundo. Pero la iglesia, dentro de los servicios, necesita nombrar pastores, es decir, guías, gente que se consagre a este servicio de servir al pueblo de Dios y servir a Dios mismo. ¿Cómo se nombran entonces los pastores? Si la persona siente el llamado a la vocación de ser pastor, se le canaliza, la comunidad lo induce y dice, mira, tienes vocación al sacerdocio.
Se hace una formación, el sacerdocio lleva una formación después de preparatoria aquí en Ciudad Obregón, como diócesis, de 4 años de filosofía y 4 años de teología. Y entonces se da la formación, 8 años para un discernimiento vocacional. Es el semillero donde van a surgir las vocaciones. Y después de ese acompañamiento espiritual, de formación académica, de formación pastoral, de formación litúrgica y en todos los sentidos, el candidato, el que se siente llamado a la vocación, es presentado a la comunidad para ver si es idóneo para el ministerio, el servicio al pueblo de Dios. El libro de los Hebreos nos dice que el sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres para el servicio de los hombres. Entonces no llega del cielo, es una persona humana, con una formación humana, con carencias, con muchas virtudes, y que va a estar al frente de un servicio. Cuando el candidato, después de haber pasado el tiempo de formación, el obispo y la comunidad ve que es realmente para el ministerio, lo ordenan diácono. El diaconado es un servicio que la Iglesia ha tenido de siempre. Puede ser permanente o transitorio. El diaconado transitorio es cuando va a durar unos meses como diácono porque va camino al presbiterado. Cuando es permanente es cuando se le pide al obispo servir a la iglesia solamente y exclusivamente como diácono. Hoy la iglesia tiene muchos diáconos casados y alguien se pregunta, pero ¿cómo el diácono va a ser casado? Sí, porque desde siempre en la iglesia el diácono casado con familia va a estar al servicio de la iglesia y va a poder bautizar, y va a poder casar a las parejas, y va a poder celebrar algunos acontecimientos litúrgicos. No puede confesar, no puede dar unción a los enfermos, no puede celebrar la misa, pero sí puede celebrar en actos comunitarios de la iglesia, en celebraciones que son propias de los diáconos. Y ahí sería el primer nombramiento de pastor. El segundo es el presbiterado. Cuando pasado el diaconado transitorio, el candidato al presbiterado pide a la iglesia y al obispo con una carta de su puño y letra, según el derecho canónico lo requiere, para pedir la solicitud a los ministerios, el ministerio de presbítero. Es recibido y la comunidad, es una ordenación sacerdotal, una celebración muy bonita, todos los sacerdotes lo reciben a la comunidad de presbíteros. Y ya el sacerdote como tal pues puede bautizar, confesar, dar la Eucaristía y los demás sacramentos. Entonces, cuando ya el presbítero entra en esa comunidad, es nombrado pastor. Y ahí lo pueden delegar como vicario a una comunidad en los primeros años de servicio, o como párroco de una comunidad establecida, como representante de esa comunidad. El pastor párroco entonces va a coordinar un territorio que la iglesia le define como parroquia. Y él va a estar al frente de la comunidad de los fieles, no para mandar, no para imponer, sino para guiar y para servir. La iglesia ahora en esos últimos años ha buscado ser una iglesia ministerial, y los sacerdotes de hoy buscamos coordinarnos con el consejo de laicos, que representan todos los grupos parroquiales, para que él con su grupo, con su grey, puedan dar camino a la evangelización en su iglesia. Y es así como se nombran a un párroco. Sin embargo, la iglesia tiene otro servicio más, que es el episcopado. ¿Cómo se nombra un obispo? Porque siempre nos preguntan, ¿cómo se nombra un obispo? De todos los sacerdotes de una diócesis, se presentan candidatos, sacerdotes que pueden, por su carisma, por su vocación, por su formación, por su talento, o por su humildad en el servicio a los demás, ser presentados como candidatos a la conferencia episcopal. México, al reunir a todos los obispos del país, forma la conferencia episcopal mexicana. Y ahí hay una organización que es especial para el nombramiento de obispos, que lo hace a través de la nunciatura apostólica. El nuncio apostólico es el representante del Papa en nuestro país. Entonces este nuncio apostólico consulta a la comunidad, consulta al Papa y le presentan los posibles candidatos para ser nombrados obispos. Se hace una investigación previa, secreta, que hace la nunciatura, y ya cuando se da el estudio de los posibles candidatos, la misma nunciatura lo presenta al Santo Padre, y es el Papa de manera directa quien elige
al sacerdote que va a ser nombrado obispo para una determinada diócesis. Y así un día el Vaticano nombra públicamente, es como la certificación de que el que está nombrando como obispo va a ser pastor de una diócesis o pastor dentro de la iglesia. Se publica y ya se da a conocer que ese pastor va a estar al frente de una diócesis. Ya el pastor le va a corresponder caminar con los sacerdotes, las religiosas, los religiosos, los laicos de todas las comunidades para hacer un plan pastoral y poder caminar en la iglesia sirviendo a Dios en lo que Él quiere para su pueblo. Vale, entonces, retomando ahorita lo que decía sobre la conferencia episcopal, ¿qué nos puede decir, qué les puede explicar a las personas sobre qué es en sí el episcopado? El episcopado, si lo vemos a nivel universal, son todos los obispos de todo el mundo. No sé si ustedes han visto las misas con el Papa, donde van muchos obispos. Por ejemplo, un concilio es la reunión de todos los obispos de todo el mundo. Eso es un episcopado. Viene de la palabra episcopos, que significa obispo. Entonces, todos los obispos forman un episcopado. Como todos los sacerdotes, los presbíteros forman un presbiterado. Entonces, el episcopado en un país, vamos a ponerlo a nivel universal. A nivel universal, la iglesia tiene un episcopado que organiza todos los episcopados del mundo. Le llaman dicasterios en el Vaticano. Se organizan todos los episcopados de Asia, de África, de América, etcétera, de Europa. Y entonces, cada país tiene su propio episcopado. México tiene un episcopado que es la Conferencia Episcopal Mexicana, que no está deslindada, también forma un episcopado con toda Latinoamérica y el Caribe, que es el CELAM, Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe. Y entonces ellos llegan a acuerdos pastorales para guiar al pueblo de Dios en esas regiones, sea todo un continente o sea todo un país. Y el episcopado en México tiene su sede de reunión en la Ciudad de México, y entonces ahí se reúnen los obispos para organizar toda la iglesia de todo el país. Entonces el país se divide ahora, últimamente, en los últimos años, por regiones o zonas pastorales que nosotros llamamos de una manera especial, que son las zonas apostólicas. Son los lugares a los que corresponde un grupo de diócesis y un grupo de obispos. Nos vamos a centrar en el noroeste. Por ejemplo, el noroeste de México tiene varias zonas pastorales. Todo el noroeste está conformado por la región de la Baja California y lo conforman la diócesis de La Paz, la diócesis de Ensenada, Tijuana, Mexicali. Esa es una región. Y otra región de la misma zona noroeste es Sonora, Sinaloa, que es Culiacán, Ciudad Obregón, Hermosillo y Nogales. Entonces, si nos damos cuenta, hay una organización episcopal de la región noroeste, dividida en dos administraciones pastorales episcopales, que es la de la California y la de Sonora, Sinaloa. Si ya nos vamos organizando más en la zona pastoral, esta zona pastoral Sonora, Sinaloa, va a tener entonces un arzobispo y varios obispos. Si somos de esta zona de Sonora, Sinaloa, nuestro arzobispo tiene sede en Hermosillo. El obispo de Hermosillo va a ser arzobispo de esta zona pastoral. Y entonces, nuestro arzobispo de Hermosillo coordina a los obispos de esta zona, que vienen siendo los obispos de Sinaloa, Culiacán, Ciudad Obregón y Nogales. Ellos tienen reuniones periódicamente para organizar la pastoral de este episcopado de la zona del noroeste y concretamente de Sonora, Sinaloa. Fíjense que bien organizada está la iglesia. Y a nivel nacional, la estructura es esta. Hay unos obispos que organizan la pastoral profética de todo el país, con todas sus dimensiones: Biblia, evangelización, catequesis, sacramentos, formación de agentes, y toda esta organización nacional se debe de aplicar en todas las diócesis de todo el país. Vamos a encontrar obispos encargados del Consejo de Consultores de Obispos. Vamos a encontrar obispos que se encargan de la pastoral litúrgica, de la pastoral de laicos, de la pastoral de migrantes, de todas las pastorales del país. Obispos que se encargan de los santuarios
que hay en el país, obispos que se encargan de la pastoral, de la organización de diócesis del país, obispos que se encargan de la promoción de nuevos nombramientos dentro del episcopado, obispos que se encargan de la promoción de la vida de los santos. Te vamos a encontrar una iglesia muy bien estructurada. Esa es la iglesia que está como servicio a todo un país, a toda una región y a toda una diócesis. Entonces, cuando se nombra un obispo nuevo, ¿qué pasa? El nuncio apostólico le presenta al Papa y le dice: mira, en el caso de Ciudad Obregón, don Felipe Padilla, canónicamente el 1 de mayo ha cumplido 75 años y como lo pide la ley canónica debe presentar su renuncia al Santo Padre. El nuncio apostólico hace el trámite, le piden al obispo que se permanezca más tiempo mientras es nombrado un nuevo obispo. Pasa el tiempo considerado y entonces un día el Vaticano nombra a través de su vocero oficial que es nombrado un nuevo obispo. La diócesis de Ciudad Obregón está siendo nombrada con un nuevo obispo actualmente. Conocemos que viene de la arquidiócesis de Puebla, que se llama Felipe Pozos y que va a ser el 7º obispo de la diócesis de Obregón. Hay un lapso entre que se despide un obispo y llega el nuevo, y el nuevo que llega retoma la diócesis para continuar con el servicio pastoral. Es interesante cómo son los nombramientos, porque recuerden que vienen los pastores a servir al pueblo de Dios. No estamos nosotros para servir a los pastores, estamos para servir a Dios en sus pastores. Muy bien, padre. ¿Y cuáles son los ministerios dentro del episcopado? He nombrado ya alguno de ellos. Decíamos, el episcopado tiene ministerios igual que los de Jesucristo: proclamación de la palabra, que es la pastoral profética, proclamación de la liturgia, la formación de todos los ministerios dentro del servicio litúrgico, la pastoral social, ahí entran migrantes, pastoral de la caridad, pastoral de los presos, de los indígenas, etc. Encontramos la pastoral de jóvenes, de seminarios, la pastoral de la educación y la cultura, y vamos a encontrar también la pastoral de la formación permanente del clero. Encontramos la formación de la vida consagrada y tenemos ya la organización última, que vienen siendo los nombramientos de las nuevas diócesis, los nombramientos de obispos, santuarios marianos, santuarios en el país, religiosidad popular, y también tenemos la formación permanente de los obispos. Todo esto es como la estructura del ministerio dentro de la iglesia en un episcopado como el nuestro. Hay un punto así importante para terminar este tema. ¿Por qué se dice que el Papa es considerado como el vicario de Cristo aquí en la tierra? Miren, nosotros siempre hemos pensado en el Papa como la imagen central y tenemos que reconocer que el Papa es un obispo más que todos los obispos que hay en el mundo. Él es el obispo de Roma. La tradición cristiana nos enseña que Jesús, nombrando a Pedro, le dice: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo nombra como primer responsable del grupo de los apóstoles. Esta dimensión episcopal, es decir, el primero que nombra como obispo, como el representante, se ha seguido a lo largo de todos los años de la iglesia. Entonces, en la sede episcopal de Roma, que es San Juan de Letrán, el Papa es nombrado el obispo de Roma. Cuando entonces en la reunión que conocemos muchos, que es el cónclave, cuando muere un Papa, llaman a los cardenales. Recuerden que los cardenales representan a todos los obispos del mundo. Cada país tiene un grupo de cardenales, y los que están en la edad de ser nombrados, posiblemente Papa, son los que son llamados al cónclave y pueden ser votados para ser elegidos Papa. Cuando se elige uno de ellos, al que sale como Papa, sabemos que su servicio va a ser representar a toda la Iglesia universal. Pero su nombramiento es obispo de Roma. Por eso nos parece así como contradictorio, como que es el obispo de San Juan de Letrán si vive en el Vaticano. Sí, porque su servicio es para todo el mundo, pero su nombramiento es el obispo de Roma. Y entonces el obispo de Roma toma las veces de Pedro, que fue a Roma,
y en Roma él dio testimonio de dar la vida por Cristo. Entonces la secuencia ha sido que cada obispo de Roma esté precisamente en la sede. No siempre Roma ha sido la sede del episcopado del mundo. Un tiempo estuvo en Avignon, en Francia, y otro tiempo ha estado así como a lo largo de la historia, estamos hablando de 2000 años, pero por lo general el Papa es nombrado el pastor de la iglesia, el representante de Cristo en la tierra, porque él hace las veces de Cristo. Y la palabra viene de la palabra vicario. Si el Papa es el vicario de Cristo, quiere decir que es el que hace las veces de Cristo en la tierra. Esa facultad no da la iglesia, la da Jesús. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo. Lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Son las famosas llaves de San Pedro. Por eso el signo papal son las dos llaves atravesadas con la mitra que representa el poder de Dios sobre su iglesia en el mundo y para el reino de Dios. Eso sería más o menos el por qué nosotros como católicos vemos con un cariño especial al Papa, porque él representa a Cristo, es el que ha sido elegido por la iglesia y por Dios para que nos represente en la tierra a Jesús. Y él tiene una gran responsabilidad, que es la de poder servir al estilo de Jesús. Responsabilidad que tenemos todos los que de una u otra manera servimos en la iglesia. Desde el que canta en el coro, desde la catequista, desde el obispo, desde la religiosa, desde el cardenal, todos tenemos el mismo nombramiento. El nombramiento es servir con el amor y la caridad de Jesucristo aquí en la tierra. Oh, qué interesante para saber. Si ya somos parte de la iglesia, pues saber cómo se estructura, cómo se fundamenta pues todo esto. Y pues creo que es una gran enseñanza de no ver a la iglesia por rangos ni divisiones, sino, como usted lo dijo, ver a Cristo en el centro y a todos nosotros pues de manera circular siguiéndolo a él. Y pues muchas gracias y no te vayas porque seguimos con más. Estamos en su sección Descifrando la Palabra y hemos tenido un tema por demás interesante. Y para ampliar un poco más, hoy vamos a descifrar la palabra eclesiología. Ciertamente estamos en el contexto de hablar de los pastores de la iglesia. Cuando se formaba la primera comunidad cristiana, tenemos que reconocerlo que fue en Pentecostés, que desciende el Espíritu Santo, se forma así públicamente esa presencia de la iglesia que desde entonces tiene una presencia continua, una presencia activa y de testimonio en el mundo. Y a esa reunión los griegos le llamaban asamblea. Y la asamblea en griego es eclesía. Entonces cada vez que una comunidad se reúne, esa comunidad se llama eclesía. Le podemos llamar iglesia. Pero la palabra eclesiología es ya el término logia en el griego, es tratado. Entonces es el tratado sobre la iglesia. Cuando nosotros estudiamos teología, hay un apartado especial que se llama eclesiología. Es el tratado que estudia a la iglesia. En la revelación bíblica, en su magisterio, en su estructura, en su enseñanza, en su pastoral, en su caridad, en su presencia en el mundo, la iglesia hacia el futuro, la iglesia y sus retos, y la iglesia desafiante ante los problemas actuales. Es muy importante el tema de la eclesiología,
Hoy, en esta reflexión que hemos hecho, hemos abordado un poco, así como una pincelada, de lo que es la eclesiología. Pero es un tratado amplísimo que deberíamos cada vez más profundizar y conocer más a la familia de Dios que peregrina en este mundo para llevar a plenitud el reino de Dios aquí en la tierra. Qué bonito es conocer nuestra iglesia y yo creo que entre más nos adentramos en ella, pues jamás la abandonaríamos, ¿no? Es como una familia. Muchísimas gracias, Padre, y continuamos con más. Hola, ¿qué tal a todos? Estamos en una nueva sección de ¿Sabías qué?, donde tocaremos el tema de la parroquia y sus comunidades. Primero vamos a definir lo que es una parroquia, y esto es una extensión territorial de la iglesia, la cual está a cargo de un párroco o rector. La parroquia del Carmen actualmente está a cargo de 8 comunidades, las cuales son La Loma del Refugio, Capohuiza, Rosales, Buyacusi, Mezquital de Buyacusi, Pueblo Nuevo, Pueblo Viejo y Guaymitas. Los santos patronos de nuestras comunidades son muy importantes, pues es la advocación que el mismo pueblo ha elegido. En la Loma del Refugio encontramos a la Virgen del Refugio, en Capohuiza a la Virgen de Guadalupe, en Comisaría Rosales a la Virgen del Rosario, en Buyacusi la Santa Cruz, en Mezquital de Buyacusi a Santa Teresita, en Guaymitas a la Virgen de Guadalupe, en Pueblo Viejo a San Juan y en Pueblo Nuevo a la Divina Providencia. Esto fue todo por esta sección. Si tienes alguna duda sobre la liturgia, la fe o la iglesia, mándanos tus preguntas y aquí las responderemos. Y nos vemos en la próxima sección de ¿Sabías qué? Hola amigos, bienvenidos una vez más a su sección Obras de Misericordia. El día de hoy nos encontramos aquí en Tetaboca y vinimos a entregar unas despensas a las personas que más lo necesitan. Acompáñenme a ver esta travesía.
Bueno amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó, pues sigan apoyando para poder seguir haciendo esta obra de misericordia. Hermanos, estamos en una sección más de Pasando el Dato. Hoy me encuentro aquí con mi compañero Kishu y mi compañero Carlos y vamos a darle. Pues hoy les queremos hablar de una situación que estamos viviendo todos, que son las clases virtuales. Yo creo que pues seas universitario, estés en la secundaria, seas maestro, lo que sea, todos hemos tenido pues que adaptarnos a esta nueva normalidad, ¿no? No sé cómo lo han vivido ustedes. Pues por ejemplo en mi casa ha sido un poco difícil esta situación porque para todos es nuevo, sobre todo para mis papás, que tener a mi hermano en la computadora, que piensan que está jugando, que está haciendo otra cosa en vez de estar en clases. Y para mi hermano también, porque pues está en un rincón solo, queriendo hacer las cosas muy rápido para terminar pues rápido y irse a jugar. Y ha sido un poco difícil, pero pues se va adaptando poco a poco. Sí, claro, yo concuerdo mucho contigo porque nunca va a ser igual tener un maestro enfrente de ti que le puedas hablar algo, que le puedas preguntar algo, a tenerlo tras una pantalla. Pues claro que aunque le puedas hablar con él, pero pues nunca va a ser lo mismo, eso sí siento yo. Y pues sí es diferente a que vayas allá a la escuela, hagas tus trabajos, convivas con las demás personas, a que te manden un trabajo para que lo entregues en cierto día, cierta hora. Creo que todo eso te cambia como que el chip de cómo tú tienes pensado en cómo es la escuela, y cambiarte a esa realidad pues sí es un poco diferente, pues vayamos. Pues yo creo que todos merecen un gran reconocimiento, ¿no? Pues yo como maestro, o todos los que son maestros pues se la rifan, ¿no? Haciendo esta gran labor, y los alumnos también, porque pues yo veo por ejemplo a mi sobrina pequeñita que para ella pues es difícil estar ahí 5 o 6 horas sentada y batallar a veces con la tecnología. Sobre todo la gente que no tiene acceso a internet o no tiene un buen equipo, una buena computadora, pues es muy difícil, ¿no? Y luego, pues como dices tú, la relación, el aprendizaje jamás será el mismo. Pero pidamos a Dios para que esto pase pronto y podamos volver a clases normales. Pero por lo pronto les vamos a dejar 7 tips de cómo llevar las clases virtuales. Y el primero de los tips, como dijo Carlos, es tener buena disposición al momento de tomar mis clases. Pues como les dijimos, es difícil tomar clases en línea, pero pues teniendo buena disposición y disciplina, así como la tienen en las escuelas, pueden llevar una mejor clase. Y otro de los tips muy importante es tener un lugar especial, cómodo y libre de distracciones. Pues haz un lugar en tu cuarto o en la sala y estate teniendo las clases correctamente como se deben de tener. El tercer tip sería preparar con anticipación el material que vas a necesitar en cada clase, para que no andes corriendo de aquí para abajo o de allá para allá, sino que tengas todo a la mano para que todo fluya mejor. El cuarto sería pues realizar un calendario semanal para calendarizar pues todas las cosas que vas a hacer. Sí, claro, el quinto punto sería el de administrar el tiempo. Con todo esto pues se nos voltean los horarios, se nos mueven todas las actividades, y pues algo muy esencial para que nos salgan las cosas como queremos y pues estar al 100 se podría decir en la escuela y en nuestras otras actividades es pues organizar bien nuestro tiempo y nuestras actividades para que todo salga de la mejor manera. Y el sexto punto es
tener pues un buen día, pensar en positivo y pues en todo lo que hagamos ser feliz, estar dispuesto a hacerlo bien, con muchas ganas, y pues todo esto nos va a ayudar a que lo realicemos de la mejor manera. Y el séptimo punto que queremos tomar en este tip es que nos encomendemos pues a Dios, que estemos dispuestos a estar con Él, que claro que siempre encomendándonos con Él todo nos va a salir mejor, vamos a estar confiados en que pues todo va a fluir como Él quiera, y pues no sé qué piensan ustedes, pero siento que sin Él pues no podría fluir todo bien. Claro que sí, pues desde que te despiertas, darle gracias a Dios y tener un buen día positivo y pues echarle ganas. Ahorita son virtuales, ya después volveremos a las escuelas, pero pues que quede una buena enseñanza por si vuelve a pasar en cualquier momento, pues ya saber cómo llevar las clases en línea. Bueno, pues esto es todo en Pasando el Dato. Esperamos que estos tips les puedan servir y echarle ganas. Nos vemos a la próxima. Ay, qué calor está haciendo así, güey. ¿Qué onda, plebes? ¿Qué rollo? ¿Ya probaron las ricas bebidas del mayo? No, Nunca de lo que se están perdiendo, loco, con este sabor. Tenemos piñas, jamaicas, cebadas, horchata y de diferentes tamaños. Aquí están para que se echen una y que le digan a la gente lo rico que saben. Y si ustedes quieren una, se las podemos hacer llegar hasta su casa. O si tienen algún negocio o algo, marquen el número que aparece aquí abajo y se las llevamos a su establecimiento. Están bien ricas. Bebida del Mayo, la forma de beber al natural. Martes y viernes a las 7 p.m. a la hora del café y miércoles a las 7 p.m. café con sabor a vivo. También te invitamos a que sigas la transmisión de la Santa Misa de martes a sábado a las 5 p.m. en el Facebook de Parroquia del Carmen. Todos los jueves a las 8 de la noche estaremos en la hora santa para que nos sigas en los Facebook de Kairos y de la Parroquia del Carmen. También tenemos las charlas Renaceré, Renaceremos que salen en el Face de la Parroquia del Carmen impartidas por el Padre David. Te invitamos a que sigas nuestro boletín Alma Misionera que puedes encontrar de manera digital en el Facebook de la Parroquia del Carmen o de Kairos Tiempo de Dios, y también el podcast que puedes escuchar en Spotify y en Apple Podcast. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Kairos y de la Parroquia del Carmen. Sobre todo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás nuestro contenido. Gracias por apoyarnos siempre en todos nuestros proyectos. Esperamos seguir contando contigo. Pasamos a la parte final de nuestro programa. Una de las riquezas que nos ha dado Dios a través de su Evangelio es la iglesia. Hoy vamos a agradecer a Dios por la iglesia en la que peregrinamos como fieles. Hoy vamos a pedir que su reino llegue a través de la iglesia, que la iglesia no se canse de dar testimonio de la presencia de Dios en el mundo, que demos testimonio todos, fieles, laicos, siervos, pastores, en una iglesia que tenga a Cristo como centro y que todos vayamos caminando hacia la misma finalidad, que es alcanzar el reino de Dios aquí en la tierra. Vamos a pedir por nuestra iglesia diocesana, por el nuevo obispo que va a integrarse a este servicio pastoral, por todos los obispos que han estado aquí. Agradecemos a don Felipe y le damos gracias a Dios por todos los obispos que a lo largo del tiempo en la iglesia, en la diócesis de Ciudad Obregón, han dado su vida como pastores. Vamos pidiendo también por nuestros sacerdotes, laicos, religiosos, religiosas, porque todos formamos el pueblo de Dios, para que juntos celebremos la presencia de Dios en nuestras vidas, conscientes de que todos estamos marcados por el signo de la unción que recibimos del Espíritu Santo. Con esta unción vamos a pedir a Dios bendiga su iglesia y su bendición llegue a nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre. Que tengas un excelente día. Gracias por estar ahí.
conéctame. Humanos como tú aquí no hay, no hay.